Información, contexto, análisis y lo que va a pasar. Usted está en RCN Mundo, con todo el mundo. 8 de la mañana, 11 minutos, información internacional a esta hora en RCN Mundo relacionada con Brasil y el proceso de elección presidencial que finalmente dejó a Luis Ignacio Lula da Silva en el poder. Regresa Lula a la presidencia de Brasil. Sí, por tercera vez, Jesús. Varias reacciones en el mundo, obviamente. Alemania, por ejemplo, cree que la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva es un triunfo de la democracia brasileña. Hay felicitaciones también de parte del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y obviamente de varios mandatarios latinoamericanos. Recordamos las cifras, Jesús, ya con el 99,9% del escrutinio. Lula tiene el 50,9% de los votos, frente al presidente Jair Bolsonaro, que fíjese, se ha comentado mucho, no ha reaccionado a esta victoria finalmente de Lula. Se habla de que no ha salido a dar ningún tipo de declaración. El Folha de Sao Paulo tiene en estos momentos un titular. Los medios brasileños hablan del acercamiento que tiene que hacer Lula con la parte que finalmente no votó por él. El titular del Folha de Sao Paulo es: Lula necesita mostrar disposición para dirigirse al centro. Y también otro artículo que dice: Bolsonaro despierta, llega a plan alto y guarda silencio sobre la derrota de Lula. Obviamente muchas personas esperando que el presidente Bolsonaro reaccione, Vlado. Pues sí, porque Bolsonaro amenazó mucho con que no iba a aceptar los resultados en caso de que llegara a perder, etcétera, etcétera. Pero yo creo que por eso se produjo tan pronto la respuesta de Estados Unidos, porque era un pedido que había a nivel internacional para que Estados Unidos, al reconocer los resultados, legitimara el triunfo de Lula y le pusiera las cosas más de para arriba a Bolsonaro en caso de que intentara quedarse ahí. Y a mí me parece que para Colombia es muy buena noticia el triunfo de Lula, porque Lula es un señor aterrizado, es un señor con experiencia, pero sobre todo ha sido un señor responsable con la economía, y eso puede ayudarle a Petro a entender mejor ciertas cosas que ellos parecen no entender, ¿no? Andrés. Chucho, 256 millones de posibles votantes brasileros tenían que escoger entre dos peores o malos candidatos, y escogieron al que les pareció menos malo. Pero la realidad es que regresó el socialismo del Foro de Sao Paulo a Brasil, y regresó el partido político más corrupto de la historia de América Latina. Recordemos que este partido político estuvo involucrado en varias investigaciones con varios gobernantes, inclusive, o ministros, o parlamentarios, o empresarios presos. El mecanismo del bingo, que utilizaban para entregar favores. El mensalao, que era básicamente un pago mensual a cambio de favores políticos. Lavallato, que es muy conocido, el mecanismo de corrupción más grande del planeta de los últimos años, en 30 países, 74 regiones de Brasil. Y el último es el petrolao, que era la utilización de los recursos de Petrobras para la compra de favores políticos. A mí me preocupa mucho que haya llegado la corrupción al plan alto. 8:14, saludamos en Porto Alegre, en Brasil, a Bruno Lima Rocha, doctor en Ciencias Políticas, profesor de Relaciones Internacionales, politólogo y además periodista. Bienvenido, Bruno, a RCN Mundo. Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por la invitación. Ojalá se pueda tener un debate tranquilo, sano y objetivo. Así es, esa es la idea, Bruno, y empiezo preguntándole por la región, por el triunfo de la izquierda en Brasil, que se suma a los otros triunfos que hay en este momento, o a los gobernantes de izquierda que están en la región, y únicamente quedaría Ecuador, Uruguay y Paraguay, con gobiernos distintos en la zona. Costa Rica y Guatemala también. Y Costa Rica y Guatemala en el lado de Centroamérica. ¿Cómo lo analiza usted, Bruno? Yo no sé si clasificaría así con tanta vehemencia a pintar Latinoamérica de rojo o de azul. Por ejemplo, ustedes capaz que conocen el Banco Itaú, que es un banco poderosísimo en Brasil. Estaba apoyando a Lula. Ustedes capaz que conocen a Rede Globo, la mayor emisora de comunicación del país. Estaba de hecho apoyando a Lula. Ustedes seguramente conocen que la senadora Simone Tebet, la tercera posición en las elecciones, que viene de la centro-derecha y viene del agronegocio, estaba apoyando a Lula. El gobierno de Lula seguramente va a ser un gobierno de centro con un frente amplísimo. Ahora, si quieren poner la tanda de centro-izquierda, es aceptable, pero la cabeza del gobierno, no todo el gobierno.
Sería la primera observación, ¿no? Hay que tener un cierto cuidado a clasificar como siendo de izquierda a un gobierno que es de coalición, por las alianzas políticas y económicas que ya está haciendo. Bruno, en las elecciones, unas encuestadoras, porque obviamente fue una elección muy apretada, decían que la mitad de los que votaban por Lula lo hacían para que Bolsonaro saliera del poder y la mitad de los que votaban por Bolsonaro para que Lula finalmente no volviera. ¿Qué dicen en Brasil? ¿Qué podría hacer el presidente Bolsonaro? Porque se habló mucho de no aceptar finalmente los resultados. Buenísima colocación. Mira, todavía no aceptó. Todavía está en su casa, recluso. Ayer fue a dormir, tomó unas pastillas para dormir. No habla con su señora, Michelle Bolsonaro. Señora Michelle Bolsonaro ya no lo sigue más en redes sociales. Y tenemos en Brasil por lo menos 10 a 15 retenes por dueños de flotas de camiones privados en carreteras nacionales, incluyendo la más importante que lleva a Río a São Paulo. Creo yo que él va a intentar no reconocer para mantener una base, diría yo, socioideológica de sus 20% de seguidores y una alianza más fáctica con empresarios de rango mediano en regiones importantes de Brasil. Ahora, que el país tuvo una enorme rejección, tanto a uno como a otro candidato, es la más pura verdad. Y también que capaz que los grandes derrotados en esta elección fueron los institutos de encuestas. Porque, por ejemplo, la campaña de Bolsonaro mismo sacó encuestas que le daban victoria a primera vuelta. No uno, instituto, tres, cuatro. Y hay que reconocer que ayer el que más estuvo cercano al resultado final es un instituto de medio rango de Paraná Encuesta, que dio victoria por Lula por 1%. Y esto salió sábado por la noche. Y son 11 institutos de encuesta con algún grado de credibilidad. Por lo tanto, hay un hueco informacional en nuestro país. Mientras tanto, para terminar la contestación, hay una esfera pública, un debate civil que opera por redes de WhatsApp, que no es debate, es seguimiento. Por ejemplo, Bolsonaro tiene 250.000 grupos de WhatsApp solamente en el sureste. La Suprema Corte derrumbó 6 canales de Telegram pro Bolsonaro que tenían 500.000 seguidores, todos con mensajes falsas, con fake news. Va a ser un problema volver al debate público nacional con este grado de desinformación. En este plan, para no alargarme más, estamos muy parecidos a Estados Unidos. Ahora, Sería por ahí. Bruno, ¿se puede hablar de un nuevo Lula, este que llega por tercera vez al poder, un Lula renovado en sus planteamientos ideológicos, aupado, digamos, a un nuevo periodo por lo que usted dice, las coaliciones y quienes lo apoyaron, o es el mismo Lula de siempre con otro traje? Con mucho respeto te quería discrepar, porque Lula en el año 2002 sacó la Carta del Pueblo Brasileño, que tuvo compromisos con las capitales nacionales y con políticas muy austeras, y las cumplió todas, todas. Por ejemplo, la política de los fundamentos de la economía de estabilidad financiera se las cumplió. O sea, este Lula militante sindical de los 80 ya no existe más desde el balotaje del 89. Ahora, que es del signo político de un ex sindicalista que llegó a la presidencia. Pero es un tipo muy moderado. Si yo pudiera clasificar como el sistema político de ideas consolidadas, sería un socialdemócrata al estilo europeo. Y tiene pacto con todos los capitales nacionales y un pacto de estabilidad internacional muy importante, porque, mira, ya habló con China, ya habló con Estados Unidos, ya habló con la Unión Europea. Alberto Fernández viene ahora a Brasil hoy. No porque es Alberto, porque es una costumbre que el vecino más cercano a nuestro, que es Argentina, un viaja a visitar el otro una vez que gane, porque mantener una especie de pragmatismo continental. Capaz que ustedes no se acuerden, pero un gran aliado de Lula, primer gobierno, fue Bush Jr., lo fue, en pactos económicos, y casi Brasil asigna el ALCA, casi, por poco no firmó, no asignó la adhesión al ALCA, por muy poco. O sea, es el Lula de siempre, más maduro, más sano físicamente, aunque tenga más edad, y con más experiencia
hacer la vuelta a la tortilla, porque aprendió un poco que muchas veces los aliados no son muy fiables, yo diría. Bruno, la relación entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Lula, ¿cómo la ve usted? Y más allá, preguntarle si definitivamente Lula va a ocupar ese liderazgo regional de la izquierda. Mira, la segunda pregunta es más sencilla. Ayer en el discurso de victoria estaba el canciller Celso Amorín, el que hizo la proyección internacional de Brasil en los tiempos de Lula y Dilma. Sería nuestro diplomata más reconocido a nivel mundial. Viene del partido de Cardoso, se acercó al gobierno Lula, se fue al partido de Lula en la mitad de la década anterior. Creo que sí, pero yo insisto con eso. No es correcto clasificar a Lula como un aliado de izquierda en Latinoamérica, porque siempre fue muy pragmático. Por ejemplo, una herramienta fundamental que Temer abandonó y Bolsonaro también, la ABC, la Agencia Brasileña de Cooperación. Teníamos proyectos productivos con más de 20 países en África. 20 países. Esto va a volver. La proyección de poder para Latinoamérica, creo yo que va a pasar por ampliar los depósitos caudales en el Banco del Sur y hacer una vinculación mayor con el Banco de los BRICS y capaz que algunas inversiones de forma cooperativa, algún tipo de coordinación político-empresarial mayor, que siempre fue el plan de Brasil, una especie de soft power y como dicen los gringos, economic power, y no una proyección por la fuerza, porque nuestra vocación no es militarista. Y sería un poco por ahí. Ahora, por ejemplo, ¿no? Si el gobierno Lasso tiene proyectos productivos interesantes, Brasil se suma. Si el gobierno costarricense o de Guatemala, no hay una posición pro izquierda en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Esto no existe. Hubo sí un periodo horrible con Ernesto Araújo que decía, yo prefiero ser un paria mundial. Para no alargarme también, Brasil siempre tuvo una posición más tercermundista, aunque en dictadura militar. Fíjate la política externa del gobierno del general Geisel, que fue el primer país a reconocer Angola y Mozambique, por ejemplo, y hizo un desarrollo importante en los polos petroquímicos, haciendo una corriente de línea junto con la OPEP. Es un país muy grande y que quiere abrazar a sus vecinos, no importa la posición política de ellos, yo diría. Bruno, y lo de Petro, ¿cómo ve usted la relación con Gustavo Petro, el presidente colombiano? Perdón. Esto es muy importante. Yo diría que por las posiciones, y ustedes ojalá me contesten también, la trayectoria política de Petro, para mí, es más semejante a la trayectoria política de importantes dirigentes del PT. Petro no viene de la clase obrera, no conviene Lula. Pero como estilo político, creo que van a acercarse y urgentemente ubicar a los contratos de la explotación mineral en Colombia, porque Vale do Rio Doce es una empresa muy grande en Brasil. Brasil no tiene mercado de capitales privados sino está Petrobras y Vale do Rio Doce. Por lo tanto, creo que capaz que el primer acercamiento va a ser para la contradicción, ¿no? Con los pueblos originarios y campesinos de Colombia, a revisar las garantías contractuales de la empresa mineradora Vale do Rio Doce en Colombia. Y también los proyectos de Petrobras en Colombia, porque ahora Petrobras viene con todo, con una inversión externa mayor, cosa que no estaba pasando en los gobiernos anteriores. Sería mi ubicación más importante. Todo lo demás va a ser discurso ideológico. Planes económicos concretos van a ser estos dos, para empezar. Bruno, Brasil es parte de los BRICS. Los BRICS están compuestos por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Cuál cree usted que será la política internacional del presidente Lula respecto a la invasión rusa en Ucrania, siendo uno de los miembros de BRIC? Buena pregunta. Si uno va a la interna de la izquierda brasileña, las agrupaciones más a la izquierda apoyan a Rusia.
la centro-izquierda, la izquierda reformista apoya a Ucrania por autodeterminación. Brasil siempre ha operado diplomáticamente a nivel internacional como un eje de pacificación y resolución de conflictos por la vía diplomática. Y estoy muy seguro que esta va a ser la posición de nuestra Cancillería. No hay otra, no hay como arrimarse a un bando o al otro, aunque en declaraciones más laxas, más generales, van a decir con todas las letras que defienden a la autodeterminación y la preservación territorial de los países. Como el tema de Ucrania tiene la cuestión esa muy importante de rusos étnicos y está la lucha interna desde el año 2014, algún tipo de ponderación se lo va a tomar. Pero ahora lo más importante, yo digo, ustedes no imaginen a Lula como un militante, es un tipo pragmático. Lo más importante ahora, con todas las letras, es garantizar el aporte de fertilizantes y granos al mercado internacional. El blanco de Brasil es ese: abrir el estrecho de Dardanelos y Bósforo, garantizar que los navíos pasen con fertilizantes y granos. Todo lo demás es los demás. Primero el pragmatismo económico internacional, que es la posición de Brasil. Bruno Lima Rocha, doctor en Ciencias Políticas, profesor de Relaciones Internacionales, politólogo y periodista. Gracias por estar con nosotros aquí. Buen día para usted en Porto Alegre. Buen día, gracias por el espacio, un debate de altísimo nivel y cuenten conmigo cuando quieran. Muchas gracias. Estamos pendientes, Jesús, porque los medios de Brasil están reportando que algunos camioneros están bloqueando algunas vías en 11 estados del país. Hay manifestaciones a esta hora en Río de Janeiro, en Paraná y en Mato Grosso. Dicen algunos, son seguidores del presidente Jair Bolsonaro. Están esperando que el mandatario finalmente se pronuncie después de las elecciones. 8:28. Hay noticias a toda hora, pero en RCN Mundo están las que usted necesita.